Bueno, ¿no? Vayan, no sean aburridos. Ok. Las bronquiectasias, el término bronquiectasia es un término morfológico que se utiliza para describir la dilatación anormal e irreversible de las paredes de los bronquios, donde broncos es vía respiratoria, bronquios y ectasia es dilatación. Eh, Afecta generalmente a los bronquios de mediano calibre cuando existe una bronquiectasia o para que se produzca una bronquiectasia, estos bronquios tienen que llenarse de secreción mucopurulenta y esta secreción mucopurulenta produce inflamación transmural, aumento del tamaño de la mucosa por edema. Esta mucosa luego se ulcera, o sea, se forman depresiones, cráteres que luego se ulceran y se produce una neovascularización. Estos vasos se llaman vasos de Rasmussen. Este dato es súper importante porque gracias a esta neovascularización, las bronquiectasias son la causa uno de sangrado pulmonar. Cuando hablamos de sangre, hemoptisis o de hemoptoicos, que en conjunto se llaman sangrado pulmonar, las bronquiectasias son la causa uno. Le sigue la tuberculosis, le sigue el cáncer pulmonar y le sigue el tromboembolismo pulmonar. Así que cuando vean una persona que sangra, primero piensan en bronquiectasia, tuberculosis, cáncer broncogénico y TEP. Si lo pudiéramos ver al epitelio bronquial, veríamos que tiene la apariencia polipoidea, así como de empedrado, que debido a que forman granulomas, existe hipertrofia del músculo liso bronquial, por eso la bronquiectasia tiene broncoespasmo, porque el músculo se vuelve grueso y se contrae, y existe además una dilatación de las glándulas mucosas. Por eso la manifestación clínica de la bronquiectasia es tos con expectoración abundante. Las bronquiectasias pueden ser localizadas o pueden estar dispersas en ambos campos pulmonares. Eso depende mucho de la etiología, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fibrosis quística, que es una causa de bronquiectasias, pero que esta fibrosis quística es una entidad ya que tiene diagnóstico, tiene definición, tiene un tratamiento específico, pero se manifiesta por tener bronquiectasias, son difusas en ambos pulmones. Y focales pueden ser secundarias, por ejemplo, a una tuberculosis pulmonar. Esta dilatación de los bronquios se acompaña de cambios que son destructivos e inflamatorios. Hemos dicho es una lesión que se inflama, luego se forma un cráter y luego se destruye, se ulcera y se forman vasos. Los componentes estructurales de las paredes bronquiales, lo normal que tiene la pared bronquial, como el cartílago, el músculo liso bronquial y el tejido elástico, se destruyen y son sustituidos por tejido fibroso. Eso es importante. O sea, en otras palabras, el bronquio que se ha inflamado, se ha producido un cráter y que luego se produce una úlcera, se reconstituye, pero ya sin tener esa estructura de cartílago, músculo y tejido elástico. Por lo tanto, las bronquiectasias se asocian con una pérdida de la defensa mucociliar porque las células epiteliales pierden su forma, por lo tanto, pierden los pelitos que tienen en la parte de la célula que mira la luz del bronquio. Se produce una metaplasia cuboidal escamosa. Existe hipertrofia de las glándulas mucosas, por lo tanto, una manifestación clínica importante de la bronquiectasia es la tos con flema. Se produce hiperplasia linfoide y los bronquios en las paredes se encuentran intensamente infiltrados por neutrófilos, linfocitos y monocitos que nos están diciendo estoy inflamado permanentemente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Pues primero el paciente tiene que tener una historia de infección.
que puede ser, que generalmente es respiratoria, una infección respiratoria recurrente, excepto en la tuberculosis, donde existe solo una infección, la tuberculosis, que como sabemos destruye y se repara. Las manifestaciones clínicas de la bronquiectasis son, como les había dicho, tos con abundante expectoración que suele ser mucopurulenta. La producción de esputo es, generalmente se produce en las mañanas. De esto es debido a que la flema se acumula en los bronquios en toda la noche, en las bronquiectasias, y en la mañanita el paciente limpia su vía respiratoria. A esto antiguamente le llamaban la toilette matinal, ¿no? La limpieza matinal de las bronquiectasias, ¿no? El paciente empieza a toser y botar flema purulenta. Y además suele ser durante la noche, y esto está en relación a cuando el paciente se echa. Cuando el paciente está despierto, caminando, las bronquiectasias acumulan la flema a favor de la gravedad, ¿no? Hacia abajo. Pero cuando el paciente se echa, la flema se mueve, se moviliza y tiende a salir. Por lo tanto, produce irritación y el paciente empieza a toser. Así, por lo tanto, se dice que las bronquiectasias producen tos productiva, matinal y postural. La, esta tos puede ser intermitente y, lógicamente, cuando el paciente se infecta, pues la manifestación clínica es la tos con flema abundante, purulenta y se produce obstrucción bronquial manifestado por roncus y sibilancias. Si el paciente tiene, como les decía, aumento de la tos, aumento de la sensación de falta de aire, aumento de la producción de esputo, y si cambia además su esputo a ser netamente purulento, presenta fiebre y sangrado, además de dolor torácico, es más que seguro que estamos frente a una exacerbación. De estos, el aumento de la tos, de la disnea, el cambio en la característica macroscópica del esputo, son partes de un criterio, se llaman criterios de, ya se me han ido, ahorita me voy a encontrar, no sé si son criterios de, se me ha ido, chicos, me voy a acordar ahorita, no sé si son Simmons, se me fue, criterios de, Simmons, para las bronquiectasias. A ver, veremos. No son, sí. No, no es. Ahorita voy a acordar, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene aumento de la tos, aumento de la flema, pero que además esta flema cambia de características, sí. Generalmente el paciente tenía tos con flema mucosa y algo purulenta en las mañanas, pero ahora es todo el día purulenta y además se aumenta la disnea, eso es positivo para pensar en que el paciente está con una exacerbación. Las exacerbaciones siempre son infecciosas. Podemos encontrar otros síntomas en el paciente con bronquiectasias. Es un paciente con una enfermedad crónica, por lo tanto tiene fatiga, tiene pérdida de peso y tiene mialgias, ¿no? Es un paciente constantemente inflamado, o sea, persistentemente enfermo. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico pulmonar? Los crepitantes, estertores crepitantes. Eso es la signología más frecuente y si está exacerbado, roncus y sibilancias. Em, Cuando hago una radiografía, pero más aún ahora cuando hago una tomografía, pues puedo encontrar tres tipos diferentes de bronquiectasias. Y eso está en relación a la profundidad de la lesión. Las bronquiectasias cilíndricas son pequeñas melladuras en el borde del bronquio. Las bronquiectasias cilíndricas son pequeñas melladuras en el borde del bronquio. ¿Sí puedo ver? Es así más o menos.
El bronquio tiene que ser totalmente recto. Las varicosas tienen esa forma de varices grandes. Se llaman también arrosariadas. Y las saculares o quísticas son verdaderas dilataciones que tienen la forma de globo, así. Y que suelen tener, como las tomografías sacas echado, generalmente ves esto, una dilatación gigante con contenido en el fondo. Estas dilataciones quísticas se llaman saculares o en nido de paloma. Ahí esa es una, ya te demuestra una destrucción total del bronquio, de los bronquios en el paciente. En la época antigua, bueno, antigua cuando yo todavía era residente y no había tomografía, eh, hacíamos esta técnica que se llama broncografía. La broncografía consistía en meter una sonda por la nariz o por la boca del paciente y hacerle echar, digamos, del lado izquierdo para que esa sonda ingrese en el bronquio izquierdo y a través de ese bronquio le instilen un medio de contraste que sea poco difusible para que pueda mostrar las bronquiectasias. Era una técnica peligrosa porque al ser lo que le echabas una sustancia poco difusible, se alteraba la difusión, porque esa sustancia se quedaba en el alveolo y el paciente tenía desaturación. Súper peligroso, más peligroso aún en niños, pero sí se hacía. Ahora está totalmente fuera de contexto, ¿no es cierto? Ahora la mejor forma de diagnosticar bronquiectasia es a través de una tomografía computarizada, aunque sea simple, sin necesidad de ser de alta resolución. Esta imagen de la derecha superior es una bronquiectasia cilíndrica, ¿no? Que pueden ver aquí, ni siquiera se notan pequeñas melladuras en los bordes de los bronquios. No es muy notorio en una placa de tórax, en una broncografía. Estas, las de aquí abajo, son bronquiectasias varicosas. Y estas, esto parece un ramo de uvas, son bronquiectasias quísticas o saculares. Miren la imagen radiográfica, esta, y comparen con esta imagen que es tomográfica. Aquí no hay donde perderse. Estas son bronquiectasias quísticas, estas. Y estas son cilíndricas. Miren cómo se ve. Aquí es una verdadera destrucción de los bronquios con áreas el área blanca donde se encuentra son áreas de condensación y esto es destrucción de los bronquios, total. Así que miren la diferencia de ver una tomografía y de ver una placa de tórax. Estas son varicosas. Este es un corte en el que estoy viendo, en vez de ver así, cortado aquí, estoy viendo así, ¿no? Esta es una bronquiectasia varicosa, esto. Estos son los bordes del bronquio engrosado y el bronquio dilatado, porque miren cómo aquí no se ve nada de los bronquios. En cambio aquí sí, ¿no? Esta es una bronquiectasia varicosa. Entonces la tomografía te ayuda muchísimo a ver las bronquiectasias. Dentro de los factores predisponentes para las bronquiectasias, pues existen muchas causas. La más frecuente, lógicamente, es la infección y en nuestro país la infección tuberculosa. También se pueden producir bronquiectasias por obstrucción bronquial, por inhalación de sustancias extrañas, por ejemplo, aspirarse la punta de un bolígrafo, ¿no? Luego está la fibrosis quística, que ya es una patología congénita, el síndrome de Jung, que es otra patología congénita, la disinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener también produce bronquiectasia, la aspergillosis broncopulmonar alérgica, las enfermedades reumáticas o inflamatorias de causa idiopática y la hipogamaglobulinemia. Cuando hablamos de infecciones, lógicamente las bacterianas crónicas son la causa 1 de las bronquiectasias. Y los gérmenes que con mayor frecuencia producen esta infección, pues son, aquí está, ¿no?
el Streptococcus pneumoniae, el Estafilococo dorado, la Moraxella catarrhalis, Klebsiella, nocardia, bacterias anaerobias, son causas importantes de bronquiectasis. También es el Haemophilus influenza. Pero para que se te produzca una bronquiectasia por esta razón, por bacteriana, tienes que tener infecciones a repetición. Como decía a un principio, ¿no? Tiene que ser recurrente. La predisposición a padecer infecciones recurrentes es la que nos puede llevar a bronquiectasias. Por ejemplo, personas que, a ver, que infecciones recurrentes, alguna disminución de las defensas por alguna razón, ¿no? De la vía aérea respiratoria o las defensas del cuerpo, como inmunoglobulinas y células como los macrófagos o los linfocitos T. Y la causa más frecuente de bronquiectasias en nuestro país es lamentablemente la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis pulmonar. Aquí existen grupos de riesgo para tener infecciones persistentes o recurrentes por cualquiera de estos tipos, como los pacientes con VIH o con diabetes. Por lo tanto, los pacientes con estas patologías pueden tener bronquiectasias. Un hecho importante cuando hablamos de bronquiectasias es que este lugar, la bronquiectasia, esto, cualquiera, pero particularmente las que son grandes como la varicosa y más aún la quística, suelen ser asiento de colonización por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa está aquí adentro, en la bronquiectasia, ¿y saben qué hace? Produce un biofilm, como estoy dibujando. O sea, le pone una membrana como ese film que le ponemos a nuestra comida, produce lo mismo, recubriendo la parte interna de la bronquiectasia, o sea, la que da la luz. ¿Y qué logra hacer con esto la pseudomona? Lo que hace es evitar que entren los antibióticos a este lugar donde están las bacterias. Entonces, por más que le des un buen antibiótico, para matar a las bacterias que pueden estar produciendo la infección, ese biofilm que crea la pseudomonas aeruginosa no permite la penetración de los antibióticos hasta el lugar donde están. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente con bronquiectasias y que se infecta, debo darle doble tratamiento, o sea, un tratamiento asociado que por un lado mate a la pseudomona para evitar el biofilm y por otro lado un antibiótico de amplio espectro para que pueda matar a todas estas bacterias que pueden estar ahí adentro, que como podrán ver son gram positivas como gram negativas. ¿De acuerdo? Se ha visto también que la bronquiectasia puede ser eh, un lugar donde se produzcan otros tipos de tuberculosis, las tuberculosis atípicas, como puede haber la presencia de Mycobacterium avio, que es una tuberculosis atípica. Esta placa nos está mostrando unas bronquiectasias cilíndricas, ¿no? ¿Cómo puedo ver yo aquí? Aquí estos blancos que ven son vasos sanguíneos porque lo normal es no ver las paredes de los bronquios y peor, lógicamente, ver la luz del bronquio. Sin embargo, en este lugar yo puedo ver como un incremento de los vasos sanguíneos que en realidad no son los vasos, sino lo son las paredes de los bronquios engrosadas. Cuando veo un corte diferente, este es coronal, ¿no? Puedo ver que esto era dilatación y engrosamiento de la pared bronquial, secundaria a bronquiectasias cilíndricas. Estas son bronquiectasias quísticas, miren, grave, harto, miren el contenido de moco, ¿no? ¿Pueden ver? Y aquí, en esta placa, voy a mostrarles las dos imágenes típicas, hablando tomográficamente, de las bronquiectasias. Una es esta imagen, todo esto. Se llama imagen en anillo de sello. ¿Y qué es eso? Se supone que los vasos del pulmón son una vena, una arteria y el bronquio. Y que están igualitos, ¿no? Este va a ser el bronquio, va a ser el negro, que tienen el mismo diámetro, igualito.
¿Qué pasa cuando existe bronquiectasia? Cuando existe bronquiectasia, la vena y la arteria están del mismo lugar, del mismo tamaño, pero el bronquio se ha dilatado. Hace eso. Y a esa imagen se llama imagen en anillo de sello, que es típico de bronquiectasias, ¿no? Puedo ver aquí, a ver, aquí, puedo ver aquí, puedo ver aquí, miren el bronquio grande, el vaso sanguíneo, el otro vaso. Entonces, esa se llama imagen en anillo de sello típica de la bronquiectasia. Y la otra es esta imagen que se llama en vías de ferrocarril o rail de tranvía, también se llama, que es esta imagen. Lo lógico es no ver el bronquio. Y aquí yo puedo definir que este es un bronquio que tiene sus paredes gruesas y que nunca se juntan, miren, igual aquí. Esta es la imagen en rail de tranvía. Así que esas dos imágenes tomográficas, el anillo de sello y la imagen en raíz de tranvía o vías de ferrocarril, son las imágenes típicas de bronquiectasias. Eso era hablando de infecciones, ¿no? Cuando hablamos de obstrucción bronquial, pues resulta que muchas veces pensamos que vamos a encontrar un cuerpo extraño que es el causante de la bronquiectasia, pero no. A veces esta obstrucción bronquial es por esto, un pólipo o papiloma que evita la salida del moco de la vía respiratoria. No se olviden que nosotros, que los seres humanos, normalmente producimos como 100 cc de moco día y que ese moco, a través del aparato mucociliar, sube por el árbol tráqueo bronquial a la tráquea y luego te lo tragas. Eso haces. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que obstruye, como este papiloma? Pues la flema no sale y se queda. Y esa flema se infecta. Y es la que inflama y la que produce los cráteres y las posteriores úlceras que se fibrosan y se llenan de vasos sanguíneos. Y eso sería una bronquiectasia. Así que se han descrito adenomas, fibromas, condromas bronquiales en el tracto respiratorio inferior que causan la obstrucción parcial de la vía respiratoria y se producen bronquiectasias. Luego tenemos, cuando hablamos de aspiración de sustancias extrañas, pues la aspiración o inhalación de cualquier sustancia extraña puede llevar a una bronquiectasia, como en niños, la aspiración de pepas de fruta, ¿no? Ya sea de una mandarina o de uva, que se broncoaspiran y van y tapan un bronquio pequeñito y más allá de lo que se ha tapado, se queda la flema y luego se producen bronquiectasias. También la, el reflujo gastroesofágico, el famoso ERGE o enfermedad por reflujo esofágico es causante de bronquiectasias. Así que con los de mi grupo, los que estaban rotando conmigo, hemos visto cómo un muchacho, ¿no? Un policía. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están mis estudiantes? Aquí, doc. ¿Se acuerdan de nuestro paciente de la cama 32? Que ha venido por tos y sensación de ahogo en la noche, ¿no es cierto? Y cuando le han hecho la endoscopía, lo que él tenía era un cardia sincopotente. Por lo tanto, cuando se echaba, el contenido gástrico subía por el esófago y se iba a la tráquea y este muchacho tenía microaspiración seguramente del contenido gástrico que puede producirle bronquiectasias si es que no le hacemos tratamiento. Pero como nos hemos dado cuenta, el día este en tratamiento, esta gastritis era secundaria a Helicobacter pylori, ¿no? El bicho más frecuente en nuestro país. Así que debo preguntarle al paciente, ¿te da vinagreras bolivarista? Y te va a decir. Cualquier sustancia que deprima el centro el sistema nervioso central, como el alcohol, las drogas, la anestesia, patologías del tronco cerebral o alguna alteración defectuosa a causa de una cirugía, el reflujo, cualquier cosa puede llevarnos a tener bronquiectasias por microaspiración de sustancias extrañas.
¿de acuerdo? La fibrosis quística es una entidad ya diagnosticada, tratada y que tiene su forma de tratar, así que no vamos a hablar, pero es una de las causas en otros países, porque aquí yo sinceramente no he visto nunca uno. El otro día han mandado a Lugo uno diagnosticado, un niño aparentemente, ¿no? Pues esta enfermedad lleva bronquiectasias. Lo malo es que no se cura, no se contiene, no puedes evitar el avance de la fibrosis quística. Esta placa, por ejemplo, de tórax es la placa de un paciente con fibrosis quística. Y yo aquí no veo gran cosa, sino algunas manchas blancas, ¿no ve, chicos? ¿Qué ven? Manchas blancas. Pero si vemos bien, por ejemplo, esta es una gran bronquiectasia quística. Parece una, ¿no? ¿Nota? Una bolita. Es una bronquiectasia quística. Y aquí también, otra, otra, otra. En la placa lateral, todo el lóbulo medio está destrozado. No se ve. El lóbulo medio es de aquí, más o menos hasta aquí. Pero este es el lóbulo medio. Miren, bronquiectasia sobre bronquiectasia sobre bronquiectasia. Parece el apilamiento de varios círculos. Y todo el lóbulo inferior también destruido. Más el segmento apical, el de Nelson. En la placa me gustaría ver un tomo, ¿no ve? El síndrome de Jung, la discinesia ciliar primaria, tienen una característica en común y es la discinesia ciliar primaria. ¿Qué significa esta discinesia ciliar primaria? Significa que estos chicos, hombres y mujeres, nacen con una condición por la cual todo lo que tiene pelitos no se mueve. ¿Y qué tiene pelitos? Las células epiteliales del pulmón, luego en los chiquitos, los varones, los espermatozoides, y en las niñas, las fimbrias que tienen las trompas de falopio que sirven para atraer el óvulo. Entonces, estos chicos tienen eso, tienen bronquiectasias, tienen esterilidad secundaria y además los que tienen esta enfermedad, que sería el síndrome de Cartagener, tiene situs inverso, o sea, corazón derecho, abdomen, estómago derecho, hígado izquierdo, ¿no? O sea, toda una combinación de malformación congénita, además de sinusitis. Tienen bronquiectasias. Y no es infrecuente, o sea, yo tengo tres pacientes con síndrome de Cartagener. Los tres son jovencitos. Aquí está, ¿no? El síndrome de Cartagener, situs inversus, bronquiectasias y sinusitis recurrente. Esta es la aspergilosis broncopulmonar alérgica y esto es secundario a la presencia del Aspergillus fumigatus en tu pulmón. ¿Qué puede ser? Porque tienes asma o una fibrosis quística, ¿no? Entonces ya tiene bronquiectasia, la fibrosis quística. El que no tiene es el asma, ¿no? Entonces, lógico es de pensar que el asmático terminará teniendo bronquiectasias por la presencia de este hongo. Y algunas otras idiopáticas, las inflamatorias sistémicas como las colagenopatías, ¿no? La artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, la policondritis, el lupus, la sarcoidosis, pueden tener bronquiectasias como manifestación clínica de la enfermedad reumática. ¿Esto qué nos importa? ¿Cómo llegó al diagnóstico? Pues el diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente. Cuando le preguntas alguna de las condiciones que hemos hablado, le preguntas la clínica de tos con expectoración abundante y posiblemente pueda tener disnea, pero la tos y la expectoración es lo más llamativo. Y el otro paso sería demostrar la presencia de las bronquiectasias y eso yo lo haría con una tomografía de tórax. No lo haría con una placa. Yo, Mónica Sea, no llegaría al diagnóstico de bronquiectasias con una placa de tórax. Yo llegaría al diagnóstico con una tomografía.
Dice, la tomografía tiene una sensibilidad del 97% y puede localizar y describir las áreas del parénquima pulmonar anormal. Y además puede identificar alteraciones bronquiales como taponamiento taponamiento mucoso, que es una de las consecuencias de la bronquiectasia, ¿no? Se tapa el bronquio dilatado con un moco denso y el paciente tose y produce infección. Se produce una infección. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento cuando hablamos de bronquiectasias? Pues el más importante es erradicar la infección, porque esta infección es la que perpetúa la inflamación y la que hace que las bronquiectasias que eran cilíndricas pasen a ser varicosas y las varicosas pasen a ser quísticas o saculares. Entonces, mi objetivo es hacer que el paciente no tenga infección. El otro objetivo es ayudar a que elimine la flema, como sea. Cuando las bronquiectasias son de lóbulos inferiores, el paciente no puede botar flema. Los de mi grupo, ¿dónde están? Acuérdense, paciente cama 16. ¿Dónde están las bronquiectasias? ¿Han visto la tomo? Chicos, ¿no están? Luis, no, Luis Fernando no es de mi grupo. ¿Dónde está el José? No está José, está bailando. ¿Dónde están los demás de mi grupo? ¿Han visto las bronquiectasias del paciente de la cama 16? ¿No? Bueno, así que la tomografía es la forma de ideal y cuando las bronquiectasias están en los lóbulos inferiores, pues tengo que hacer todo lo posible para que elimine esa flema. Cuando están arriba, lóbulos superiores, la bronquiectasia o la flema de bronquiectasia fácilmente baja hacia los bronquios. Luego debo reducir la inflamación y luego, si es que puedo corregir algún problema primario que esté causando la bronquiectasia, debo corregirlo. ¿Qué sería un problema primario? Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Eso. ¿Cómo controlo la infección? Pues dándole un buen antibiótico. Lo mejor son las fluoroquinolonas, que deben durar durante 14 días como tratamiento. Con la fluoroquinolona mato a gérmenes comunes como la influenza, la pseudomonas aeruginosa y los otros como el Streptococcus pneumoniae o estafilococo dorado o los demás gérmenes que se meten en la bronquiectasia. En algunos países existe la tobramicina, que es un antibiótico que viene en nebulización o para hacer inhalaciones. Es un excelente medicamento, solamente que su costo evita que haya en nuestro país, ¿no? En relación a ayudar a que la flema salga fácilmente, a esto se llama higiene bronquial y aclaramiento mucociliar. Debo hacer todo lo posible para que la vía aérea quede limpia de la flema. ¿Cómo puedo lograr eso? Pues puedo hacerle masoterapia y drenaje postural, como están haciendo aquí. Puedo darle bastante líquido para hidratar y evitar que la flema se vuelva densa, dura. Pero además puedo nebulizarle uno de estos aparatos. Puedo nebulizarle agua o puedo nebulizarle acetilcisteína, que es un mucolítico expectorante. Se le nebulizo solución salina, voy a hacer que mi paciente esté inhalando una solución hipertónica, por lo tanto mi paciente va a toser, que eso es lo que quiero. Paciente que no tose es el peor paciente porque sé que la flema se va a quedar dentro de su pulmón y esa flema se va a infectar y va a seguir inflamando. Debo dar broncodilatadores porque hemos dicho que existe una hipertrofia del músculo liso bronquial que hace que se cierre el bronquio. Por lo tanto, debo broncodilatar. En relación a la terapia antiinflamatoria, en la antigüedad dábamos corticoide a diestra y siniestra. En la actualidad está prohibido dar corticoide al paciente con bronquiectasias en el que no exista un recuento de eosinófilos mayor a 300 células por campo. La única condición por la que debo dar un corticoide inhalado es esa, eosinofilia. Si no, no doy. ¿Por qué?
porque el corticoide baja el sistema inmune ya deteriorado del paciente con bronquiectasis. Y en algunos casos puedo ir a cirugía. Cirugía de dos tipos. Una cirugía que quite los segmentos que están afectados y una cirugía que cambie los pulmones. Aquí, ¿qué podemos hacer? Esto, quitar el área afectada. ¿No ve? Pero ¿qué no podemos hacer esto? Trasplante de pulmón. Por ejemplo, mi paciente, don Panchito de la cama 16, necesita esto, trasplante pulmonar. De nada sirve que le golpeemos, le demos solución salina, el paciente no tose porque la bronquiectasis está abajo. Así que tengo que ver posibilidades, ¿no? La otra vez, el año pasado, se internó una paciente, mujer, profesora, que tuvo tuberculosis y su tuberculosis fue en el segmento 6 del pulmón izquierdo y el segmento 6 es el apical del lóbulo inferior y se internó por tos con flema con sangre. Era una agudización de las bronquiectasias. Como esa bronquiectasia estaba abajo en el lóbulo inferior y yo sé que no va a drenar fácilmente, la he preparado para una cirugía. He hecho pruebas para ver la función pulmonar, pruebas para ver el grado de hipertensión pulmonar y la función cardíaca y le he mandado al cirujano de tórax para que le haga la cirugía. Le han hecho una segmentectomía. Han sacado las bronquiectasias que estaban mal. Preguntas. Se llaman criterios de Antonisen. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Nadie? Ok. ¿Los de mi grupo? ¿Alguno de mi grupo? Sí, doctora. No tengo preguntas, doctora. No, está bien. No, mañana tenemos la clase, ¿no ve? Sí, doctora. Sí, 8 de doctora. la mañana. Sí, sí. Ok. Vamos a hablar de EPIT. Media hora, ¿de acuerdo? Está bien, doctora. Me mandan Está bien, doctora. me mandan hola para que les mande a nuestro grupo el link, ¿de acuerdo? Está bien, doctora. Muy bien, buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, Chao, chao. doctora. Bye, bye.